hay ciertas expresiones que existen en algunos idiomas que no existen en el idioma al cual se va a traducir. Nosotros tenemos un caso muy particular que en guaraní tenemos un saludo que hacemos siempre a la siesta, decimos Baisha Banda Saque. Es una cuestión tradicional, ¿verdad? Sin embargo, en el castellano no existe el buena siesta. Es buen día, o buenos días, y buenas tardes, o buena tarde, ¿verdad? Pero buena siesta no existe. Y en ese caso, uno al hacer la traducción pone justamente eso, como estás a la siesta. Pero no en el formato de un saludo. Y el maíz chapán de Caru, eso es oficial, ¿no? O sea, está bien decir maíz chapán de Caru. Claro. Ahí vos tenés dividido el tiempo en el coque, que es todavía hasta el momento en que sale el sol, ¿verdad? Desde el momento en que salió el sol hasta tipo 11 de la mañana sería el pijarebe. Y el pijarebe va de tipo 11, un poquitito más. Ya cuando, sobre todo el sol está encima nuestro acá, ¿verdad? Hasta más o menos las 2 de la tarde es el azaque, ¿verdad? Y otra vez, después del azaque, el cálculo que estamos haciendo de aproximación nada más, tipo 2 de la tarde hasta el oscurecer es Caru. Y luego ya al empezar la oscuridad, ya hablamos de Pijaré. ¿Cómo es a la mañana? Bien temprano el coge. Yo, por ejemplo, voy a decir todavía con... Baisha pan de Coe. Baisha pan de coge. En ese caso, necoe. ¿Por qué? Porque coge es una palabra nasal, que es la E nasal. Y allí decimos necoe. En todo lo demás ya va a ser de. Va a ser Baisha pan de Pijaré, Baisha pan de Asaye, Baisha pan de Caru, Baisha pan de Pijaré. Ah, es lo que yo me confundo. Pujarebe es a la mañana. A la mañana, a la mañana. Pujaré a la noche. Pijaré a la noche. Y lo que significa justamente Pijaré es más allá de la noche. Es Pijaré en la noche y cuando yo le pongo B es más allá de la noche sería en la traducción literal de la mañana.